Hola, bienvenidas a un episodio más de Entre Mujeres. Estamos muy contentas de tener una nueva invitada, una nueva historia, un nuevo testimonio que seguramente animará tu corazón y te va a inspirar a seguir este camino de seguir a Jesús y de aprender de Él. Hola, dama, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola te sientes? amiga, muy bien, muy feliz de estar hoy en Entre Mujeres, de estar hoy presentando, acompañándote y por supuesto vamos a tener una voz nueva que completamente estoy segura que hará eco en la eternidad Amén. y sé que a través del testimonio de esta mujer que es ante todo hija de Dios, que es mamá, que es esposa y que es profesional, hará mucho eco en toda esa comunidad que hoy nos escucha y sé que vamos a aprender mucho como siempre de todas nuestras protagonistas y hoy no será la excepción. Bueno, sin Amén. más preámbulo, vamos a presentar a Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida. No, gracias por esta invitación, gracias a ustedes y gracias a las mujeres que me van a escuchar el día de hoy o la noche, no sé, cuando escuchen esto, sé que estoy acá con propósito eterno. Así es. Bueno, amén. Y bueno, para las que se están preguntando que dónde está Nancy, que qué pasó con Nancy, tranquilas. Este año la dinámica ha cambiado, vamos a estar las tres, entonces nos vamos a ir rotando para poder hablar con nuestras invitadas. Eh, Más o menos ya nos dieron un abrebocas de esta historia maravillosa y así que quiero pedirte que dispongas tu corazón. Si tienes que ir al baño, suspende primero el video, tómate tu café, pero en serio que prepara tu corazón porque sabemos que esta historia necesita toda la atención del mundo. Así que, Eve, te damos el paso, cuéntanos quién es Eve para que te vayan conociendo y ya nos vas contando tu historia. Bueno, ahorita Dama decía que soy mamá, soy profesional, soy esposa, soy hija de Dios. Hoy soy eso. Hoy, 2025, soy una mujer integral, soy completa, me amo, me reconozco. Ahorita, o en un momento de oración, el Señor me ponía una canción y decía, cuando no tengas fuerzas, yo te sostengo, recuerda quién eres, yo te doy tu valor y hoy me reconozco como eso. Pero no siempre fue así. ¿Cierto? Ujú. Detrás de la mujer que hoy sale acá con propiedad y con un testimonio hay una historia que con mucho amor y con obediencia se las quiero contar. Y me gusta empezar desde lo que soy ahora, porque es mostrar, venga, este es el resultado de un camino súper largo. Ujú. En estos días publicaba una historia y una mujer me respondió, no sé quién es la mujer, ella me habla muchas veces en respondiendo mis historias y me respondió y me dijo, acabo de salir de un momento de oración, un momento de mucho llanto y de mucha angustia. Y cuando vi tu historia, me diste la esperanza y la respuesta que estaba esperando de parte de Dios. Y esa historia decía que si querían que les contara el testimonio de cómo hoy soy mamá, Ujú. porque en medio de este sí de Dios hay muchos no. Y ella me decía que llevaba más de 5 años orando por ser mamá. Y es que hoy quiero contarles que los caminos de Dios son muy perfectos, pero son subidas y bajadas. Así es. Yo creo que quienes estamos en este camino, pues no he conocido a la primera persona, yo conocí a Dios desde que tengo 14 años, hoy tengo 30, y no he conocido a la primera persona que me diga, Eve, para mí todo ha sido muy bueno, o sea, yo voy por un mar de calma, jamás, No más. nunca, ¿cierto? Así es. Sino que he conocido el sub y baja, la montaña, el remolino. Entonces, en medio de todo eso, ay, ¿cuántas veces no hemos tenido que decir, Señor, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos toca respirar, volver? Entonces ella me decía, volviendo al tema de la mujer, ella me decía que llevaba 5 años orando por eso y yo decía como, y en esos no, como les decía, Dios tiene un propósito en este camino y en esos caminos hay un no. Y yo le decía eso a ella, yo le decía, yo siento hoy decirte que esos no de Dios también son una respuesta. Mm. Y eso es el tema macro de mi testimonio. Dios me ha permitido entender que sus no tienen un propósito y que aunque tenemos ese camino, que aunque vamos en un caminar de Cristo, aunque llevamos mucho tiempo y creemos en sus promesas y en los planes y creemos que es un Dios que nos da abundancia, también es un Dios que dice no y que ese no
qué tan preparadas estamos para aceptarlo. Ujú. Cuando yo tenía 14 años conocí a Dios. Llegué porque me había ido de la casa. En esa adolescencia no fui la adolescente más rebelde, porque no lo fui, ¿cierto? Hoy me reconozco así, no lo fui. Fui una adolescente con ausencia de padre. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años a causa del alcoholismo de mis padres. Mi mamá se cansa un poco de esa lucha con el alcohol, decide romper, ¿cierto? Como ese vínculo. Ujú. Y mis padres toman caminos separados. Fue muy triste y fue muy difícil para mí ver a un padre que siempre estuvo muy presente a lo largo de los años ir en bajada. Implicó un tema económico, implicó de yo ser la princesa de un castillo, porque así me enseñaron, eres la princesa que todo lo tienes, a ser la princesa donde no habían servicios, porque mi papá se los tomaba y nos dejaba sin la plata para los servicios. Entonces pasé de ver a mi mamá, venga, vámonos a vivir donde la abuela, nos toca alquilar, mirar qué hacer, porque necesitamos plata. Pasé de, vea, le damos tarjetas, 500.000 pesos, una niña de 13 años, vaya a comprarse la ropa que quiera, a decirme, no tengo, y son cuadernos de colanta, los que nos daban cuando usted iba y los canjeaba. Y en medio de eso, pues fueron esos cambios que abruman. Entonces esta adolescente empezó a sentir que no tenía un lugar, que entonces yo qué hago, entonces yo quién soy, y ya no era reconocida como, ay, pues la que tiene todos los juguetes, la de la casa de la Barbie, o la que tiene plata, o la que se viste mejor, sino que pasé a ser la que, no sé, ¿cierto? Ujú. No sabía, pues no sé si ustedes llegaron a experimentar eso en su adolescencia, pero a mí me pasó. Entonces, en medio de eso, yo empecé a querer mostrarme como una mujer muy linda físicamente. Entonces yo empecé a ser una adolescente que yo iba al gimnasio para acomodar mi cuerpo a un prototipo establecido para poder sentirme aceptada. Y eso pasó a, venga, y entonces empezó de moda el hacer las dietas, ¿cierto? En mi época, pues en ese momento, entonces ya no era tan sofisticado como ahora que se encontraba en internet todo, sino que sí había internet, pero pues a mí me tocó Messenger, ¿cierto? A nosotras también, a nosotras Entonces, también. en medio de eso, pues por ahí con las amigas, y en el colegio encontré una amiga que me dijo, ay, yo también estoy yendo al gimnasio, no, yo también quiero ser así, súper linda, no sé qué. Yo encontré a alguien que pensaba igual que yo. Yo encontré a alguien que dijo, si soy linda, me aceptan. Si soy linda, me van a ver. Ajá. Eso era lo que yo quería, que me vieran. Yo quería sentir que alguien me podía ver. Eso era. Porque aquí hago un paréntesis muy grande, que creo que esto es importante, porque esa figura paterna se me desfiguró por completo. Ya no había un padre para mí. ¿Por qué? Porque pasé de este padre que yo amaba, amoroso, presente, que estaba en los cumpleaños, que era el que se disfrazaba con mi mamá, a verlo embriagado todo el tiempo y huida de mí. Y yo empecé a huir de mi padre. Entonces yo no lo veía, yo no sabía quién era, dónde estaba, aunque vivíamos a 3 cuadras. Pero ¿para dónde te fuiste cuando nos dices que te fuiste de la casa? Ya voy, espéreme. Evelyn, pero ya yo voy. quiero hacer como un paréntesis allí porque me parece importante, y es que estás en los 13 años, donde es una etapa difícil de la adolescencia, donde pasas de tener todo a tener muy poco, donde de alguna manera te sentiste abandonada, creería yo. Sí. Me corriges si no es así, pero creo que poniéndome un poco en tus zapatos y entendiendo la historia que nos cuentas, es una niña de 13 años que la vida le cambia de un día para otro, de que está en esa etapa de la adolescencia que es compleja, donde no solamente necesita la validación, que es tan importante, sobre todo para nosotras las mujeres, que nos validen, y estás buscando esa validación afuera porque adentro en tu hogar ya no estaba tu papá para que te la diera, porque uno como mujer busca la validación más que todo del papá. Sí. Entonces es una situación compleja porque es de alguna manera el abandono, la transición de la adolescencia y el tema de la validación y de querer ser aceptada.
Ahí Exactamente. vamos. Ahí vamos. Ujú. Y yo empiezo desde acá y no me voy atrás, porque siento que mi infancia fue una infancia estable. Ujú. Y que realmente esa coyuntura fue acá, en esto donde tú dices, en esa ausencia, en esa ida de ese papá, ¿cierto? Donde, como les decía, vivíamos a 3 cuadras, pero pasaban meses sin yo saber de mi papá, porque la forma de él cuidarme, de no verlo así, era aislándose, pero fue un daño emocional muy fuerte. Claro. Y mi mamá se refugió en tengo que trabajar, conseguir plata y sostenerte. ¿Tú eres única hija? Yo soy hija única. Ok. Hija única, entonces claro, entonces ¿qué pasó? Pues vuelvo a lo que decía, yo necesitaba ser vista, pues Ujú. necesitaba que alguien viera que yo existía y ese fue mi recurso. Yo tengo un cuerpo, necesito con este cuerpo que me vean, que miren, esta soy yo y hacerme notar, ¿cierto? Eso era lo que yo buscaba. Lo que tú dices, claro, yo me sentía no más que abandonada, sin un lugar. Y para mí esto es muy importante resaltarlo. De hecho, en mi profesión, que ahorita lo vamos a contar más a profundidad, en el hecho de ser psicóloga, soy certificada para acompañar la prevención al suicidio. Y es justamente porque yo experimenté que es no tener un lugar. Ujú. Y cuando tú hablas con alguien que quiere acabar con su vida, es porque siente que ya no hay un lugar. Entonces, ay, eso mueve, eso mueve un montón. Entonces, en medio de eso, de esa adolescencia que buscaba, dio con esta amiga del colegio que también le dice, yo sentí que alguien hizo un clic conmigo, que alguien estuvo ahí compartiendo todo lo mío y empezamos a hacer dietas. Pero entonces las dietas eran que no desayunábamos, no almorzábamos y no comíamos. Dios mío. Y hacíamos promesas y pactos. Entonces el pacto era no podíamos comer. Nos alimentábamos a punta de té. Eso era, yo tomaba un té en la mañana, un té en la tarde y un té en la noche. Y hay veces uno cometía sus pecaditos con la galleta, con la arepita que me daba la abuela con mantequilla. Pero recuerdo mucho que una vez mi mamá llegó y vio el plato de comida abajo de la cama, porque esas eran mis estrategias. Coger el plato de comida, guardarlo, decirle a mi amiguita, yo ya no comí, vea. Entonces la que más fuerte, nos hacíamos fuerza para que no comiéramos. En medio de eso, porque yo sé que eso es importante, pero no quiero centrarme todo acá porque no es un núcleo. En medio de esto, fueron más o menos unos 8 o 9 meses, yo empecé a enfermarme, pues claro. Claro. Y mi mamá empezó a notar, pero pues en medio de eso pues era complicado. Con mi mamá el vínculo se había fracturado mucho. Por lo mismo, mi mamá tuvo que trabajar. Yo hoy lo entiendo con un amor profundo, pues hoy lo entiendo con la mujer razonal que soy, ¿cierto? En esa época era la mamá que prefirió trabajar, pues no estaba, ¿cierto? Entonces, en medio de eso, el vínculo se fracciona mucho, digamos que demasiado, ¿cierto? Desde el parto, yo digo que eso influye, desde nuestra gestación. Mi mamá tuvo muchas complicaciones en la gestación, en el parto. A mi mamá le dijeron, o es la niña o eres tú. Entonces, desde ahí ya vemos que hay un vínculo que se empieza a romper y que en Dios lo he trabajado, lo he orado, lo he sanado y la historia de mi bebé no se repite. Igual, en el nombre del Señor ya está declarado, ¿cierto? Entonces, miren, hay un vínculo con mi mamá que desde el parto tiene una historia, en la adolescencia se termina de romper. Y en medio de eso, pues yo quería salir, estar con los amigos, porque ya empecé a notar mi cuerpo diferente, yo era la que iba al gimnasio, yo ya me aplanchaba el cabello, cuando eso eran las planchas, ni siquiera era la lisé, no tenía mis crespitos. Y yo ya le gustaba a los niños, ya le gustaba a los hombres. Entonces yo quería salir y no salirme para fiestas, no, yo quería salir a estar ahí a la acera de mi casa, pero quería. Mi mamá empezó a ponerme esa autoridad y a mí no me gustó, porque en medio de ese yo estar muy sola por muchos ratos y demás, pues yo empecé a adquirir como mi independencia, mi autonomía. En medio de eso tuvimos una discusión muy fuerte. Mi mamá sufrió golpes que yo le di en esa discusión. Yo me acuerdo que la cogí del pelo
la tiré al suelo y le pegué patadas. Sí. No me digan de a dónde saqué fuerzas, no. Y es una imagen que hoy la tengo en mi mente, ya no con un dolor de culpa, porque Dios lo ha sanado, y hoy estoy acá para contar el cambio, pero sí con, hoy que estoy empezando a experimentar lo que es ser mamá, uy, es duro. Ujú. Y yo recuerdo que ese día fue eso y yo tengo la imagen de mi mamá en el suelo, más que adolorida, fue impactada. Claro. Claro. Y mi mamá me entregó una bolsa de basura y me dijo con lágrimas, ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo empaqué la ropa. Mi mamá no me quería decir eso, después me dijo, sino que ella me quería decir como organiza todo, póngase a arreglar casa, después miramos, porque la pelea fue por eso. No salga, arregla primero casa. Y no, lo que yo hice fue empacar la ropa y me fui de la casa y me fui a buscar a mi papá. Mi papá me dice, ay, ¿cómo así? No, yo tengo que trabajar. Pero venga acá, duerme, y me dejó 10.000 pesos. Me dijo, ¿para qué compre? Para mañana se hace algo de comer. Y pues mi papá no volvió en 3 días. Entonces, ¿Tu papá vivía solo? sí, él vivía solo a las 3 cuadras de la casa. Mi papá no volvió en 3 días. Mi mamá me buscó, ya sabía que yo estaba allá, ya me tocaba la puerta todos los días, yo no le abría. En esos 3 días llegó una amiga y me toca la puerta de mi papá. Me dice, Eve, yo la voy a llevar a un lugar. Porque si usted sigue así, mija, yo no sé usted para dónde va. Y no, Y en ese momento me llevó al grupo oración de jóvenes. Y a partir de ese día, pues yo ya empecé a ir al grupo. Ya me llevó y yo ese día llegué al grupo y yo dije, esta muchacha le contó toda esta gente. Qué pena, no sé si a ustedes les Suele como pasar. que Dios le habla tan contundente que uno dice, pero ¿quién le contó la historia? Fue tan duro porque estaban hablando de honrar a padre y madre. Oh my God. Ese era el tema. Era el tema de, independientemente, es tu papá, es tu mamá. Honra a padre y madre y tendrás larga vida. Ujú. Promesa del Señor. Desde que yo entré, yo lloré hasta que salí. Sí. Ay, Al otro día me fui y le toqué a mi mamá a la puerta. Y me dijo, te estaba esperando. Y había una taza grande de arroz con leche, porque me encanta. Y me dijo, te estaba esperando. Eso fue súper doloroso para mí. Entonces, en ese momento, conozco yo de Dios. La relación con mi mamá no fue la mejor. A partir de ese momento, no. Nos tocó trabajar y nos ha tocado aún trabajar mucho. Pero mejoró y Dios empezó a intervenir. Entonces ahí yo continuaba con el tema de la anorexia y les hablo ya de anorexia porque en medio de eso yo vi a mi mamá, me llevó al médico y la otra dijo, venga, ¿cómo así? Acá está pasando algo, esto es un trastorno de adolescentes. Y entonces ese fue mi primer momento cuando llegué a Dios, llevada del berraco con mis papás, sintiéndome una mujer, una adolescente pues que no tenía un lugar en el mundo y con un trastorno alimenticio. Entonces, a partir de ahí, empiece a trabajar con Dios en usted. Pero entonces, claro, ya era un proceso médico de cuidarme, de aprender a comer nuevamente. Digamos que eso no fue muy marcado, gracias a Dios, como en otras mujeres, que es muy doloroso, que su vida está demasiado en riesgo. Yo no llegué a esos extremos porque fueron más o menos 8 meses, pero quizás hubiera podido continuar así. Claro. Y ahí fue, digamos, la primera intervención de Dios. Entonces yo ya conocí de Dios y Dios empezó pues como a sanarme, pero yo era pues una adolescente, yo tenía 14 años y pues digamos que era ese el sanar muchas heridas y ese fue un trabajo de sanar al papá, de sanar al papá, de sanar. Yo me metí a todos los seminarios, a todos los cursos, a todas las predicaciones, yo iba porque yo tenía que sanar a papá. Y ahí entra algo muy bonito y es que yo hoy puedo decir, Abba Padre, pero por muchos años era Dios, el Señor, no era mi papá. Entonces yo hice muchas cosas, pero esa figura de padre en Dios,
No, No, no todavía veías no. a Dios como un papá. No, y era muy difícil, o sea, yo veía a Dios, yo veía a Dios y yo veía a Dios el Señor, El creador, ¿no? el creador, y Él me estaba sanando. Sin embargo, el yo verlo como mi papá, no. Yo te quiero hacer una pregunta, porque en medio de lo que nos contaste, ¿qué hizo que tú te quedaras en ese grupo de oración? Porque tú nos contaste que fuiste inmediatamente, o sea, prácticamente fue una decisión y un amor a primera vista. A mí también me pasó, pero quiero saber tú, o sea, que le cuentes a las personas que quizás tienen como ese temor de ir porque tienen un amiguito ahí invitando, invitando. ¿Qué fue eso? Me imagino yo que también hacer parte de, este sí es mi lugar, acá me siento, acá puedo, acá tengo un lugar, pero pues quiero saber más a profundidad qué sentiste. Qué buena esa pregunta, porque me hiciste recordar ese momento. Yo volví por el impacto que sentí en ese momento. Es algo inexplicable. O sea, yo ese día cuando estaba en oración y cuando yo llegué a ese lugar, en mi corazón pasó algo, en mi ser pasó algo. O sea, en el ser de esa adolescente, yo sentí muchas cosas. Yo sentí, es como si esa coraza de ego, de rebeldía, de tener que buscar mostrarme, se rompiera un montón. Eso sentí yo. Y después se aparece lo que tú dices, Judy. Después encontré esos otros adolescentes que al igual que yo tenían situaciones y que íbamos y que después era, ay, pero usted es muy creativa. Ay, pero usted sabe hablar muy bien. Ay, pero usted sabe hacer esto. Y me empezaron a incluirme en hacer cosas. Y eso hizo que yo me viera más allá de, soy una niña muy bonita. Te validaron. Exacto. Es más, hay una historia hasta chistosa. A mí me gustó un niño. Entonces, como yo era la niña que me mostraba con mi cuerpo porque era muy bonita, él a mí no me paró bolas. Se hizo el sufrido, el rogado. Y eso para mí fue contundente también. Porque yo pensaba que no, pues como así, él me iba a parar bolas a mí. Ninguno me dice que no. ¿Cierto? Yo tan linda, Pues, ¿por qué no? Como el tan, pues sí, era eso, como Sí. y el por qué no. Pero yo veía era eso de mí, era la imagen física. No lo que los demás estaban viendo, la creativa, la que habla bien, la que sabe hacer eso. Yo me metí al grupo de teatro, yo me metí a un montón de cosas. Y eso hizo que yo me quedara en ese lugar. Evelyn, y antes de esa invitación de esa buena amiga, ¿qué lugar ocupaba Dios en tu vida? ¿O simplemente no existía? ¿O pues cómo era tu relación con Dios? ¿Sabías quién era Dios? ¿Te lo habían enseñado? ¿O cómo era? Mira que yo vengo de esas familias católicas tradicionales de que a mí me enseñaron que vamos a misa los domingos. Entonces yo iba a misa los domingos. Y yo me metí de catequista, pero no por la convicción de enseñar algo, sino porque eso es lo que a usted le decían, vea, métase, sea catequista. Sí, ¿me entiendes? Más como ese grupo juvenil. Entonces uno iba, le ayudaba al profe, pero no era como un encuentro con Jesús, no. Okay. No, era el vamos a la Eucaristía, pues uno va a la misa los domingos, ya, ¿cierto? Pero no, entonces de niña, claro, hubo una creencia, estuve ahí con Dios, pero desde el saber que existe, no desde el encuentro real. Okay. Sí, eso sí es como importante. Entonces ya empieza ese camino de Dios para mí. Y ahí empieza, digamos, lo más maravilloso de mi vida, pero también lo más difícil que he podido experimentar. Digamos que ya esta imagen del cuerpo, esta imagen de mujer, eso desapareció inmediatamente. Eso ya dejó de importar. Y eso fue así. Eso fue inmediatamente. Y eso fue muy bonito. Eso, Dios dijo, venga, esto es una distracción. Y empieza ya el proceso de mi papá y Dios me dijo una vez, vas a ir a enseñarle a tu papá a abrazar. ¿Cómo así? Eso es muy difícil, o sea, eso suena muy bonito y todo hasta tierno, pero
es que es ir a buscar a tu papá, que tú sientes que él te rechaza, que él se esconde de ti, que vivimos a 3 cuadras y que él no quiere, que aunque tú te fuiste a vivir con él, te dejó sola 3 días. No, yo no quería, y ahí tenía más o menos 17 años, y yo le decía, y yo sentía, él me decía, vas a ir a enseñarle a tu papá. En esas yo busqué ayuda psicológica, más porque en esos cursos y en esos seminarios nos conocía psicólogos y nos enseñaban la importancia y uno hacer sus presentes. Yo me metía a todo con tal de sanar, yo me metía a todo. Y en medio de eso, pues me pusieron una tarea. Vas a ir a preguntarle a tu papá la historia de vida de él. Mi papá no me dijo nada, él no sabía nada. Pero no es que no supiera, él no estaba preparado para hablarlo. Entonces lo pregunté a otras personas, y ahí me enteré que mi papá no me daba amor porque él no tenía amor. Y ahí empecé a entender, porque Dios me decía, ve y enséñale a abrazar. Entonces yo recuerdo que en una oración yo le dije a Dios, abrázame tú como yo abrazaría a mi papá, porque yo quiero sentirte como mi papá. Entonces ahí empecé a trabajar en ver a Dios como un papá y no como Dios, como esa figura de autoridad, sino como mi papá. Entonces allá empecé a hacer más como ese proceso de sanar, y eso fue un proceso muy bonito de años y yo logré sanarlo. Y en medio de todo eso, entonces yo empecé a servirle a Dios en mi comunidad, empecé pues como a hacer muchas cosas, tuve 5 grupos juveniles al mismo tiempo, luego el muchachito sí me paró bolas. Ya mostraste. Ya otra cara. Otra cara. Y con él entonces tuve que los grupos de jóvenes, yo me iba para las casas, ¿cierto? Eran los apartamentos para las unidades, y entonces yo cogía a los jovencitos de las unidades y allá hacíamos los grupos, entonces llamaban como las EBJs, que son como las células, no sé qué, y yo tuve 5 al mismo tiempo. Luego me fui para una parroquia, pedí autorización de que me dejaran hacer algo y tuve otro de 40. Y así empecé a hacer un montón de cosas y yo servía, hasta que un día Dios me dijo, ay no, Marta, Servilismo. tan linda, tú servís, pero te estás olvidando de lo más importante. Y yo no entendía la trascendencia, ¿cierto? De lo que él me decía. Yo leía el texto, yo sé que lo que Dios dice, sí, Señor, yo voy a orar. Pero no, Dios me estaba haciendo la invitación de ahondar mucho en su presencia, porque él iba a empezar a moldear mi carácter, iba a empezar a formar la mujer que soy. A partir de ese momento Dios empezó a arrebatarme muchas cosas, pero él me mostró en una oración que hacíamos los sábados a las 3 de la mañana, que habían promesas para mi vida. Y en medio de eso, unos líderes, unos pastores fueron a mi comunidad y oraban por nosotros, y yo estaba ahí, no sé por qué, porque yo no tenía por qué estar ahí. Era para líderes, pues como los líderes más grandes, pero yo estaba en ese momento ahí. Y estas personas a mí me dijeron, tu potencial va a estar al favor de Dios, tu vida va a estar a favor de Dios, tu servicio es a favor de Dios, tú eres muy creativa, vas a estar a favor de Dios, tú vas a predicar y va a ser para Dios, tu profesión va a ser para Dios. Todo era así, todo esto es para Dios, todo eso. Y yo, ay, tan rico, Señor, ay, no, pues uno recibe eso como, no, el Señor me habló, me está llamando a servir, claro, listo, yo recibí eso, yo empecé a trabajar, ahí el Señor empezó a moldear mi carácter. Pero entonces yo, Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, y ahí es donde yo les decía al inicio, en los planes de Dios hay muchos no. Y él me empezó a decir, no es ya, no es cuando tú quieres, no es como tú quieres, no es a tu manera. Y empezó a alejarme de personas, las mismas personas, mis mismos amigos de la comunidad, empezó a alejarme de esas personas. Empezó a alejarme del servicio, me empezaron a quitar responsabilidades. Bueno, yo no le daba mucha trascendencia en ese momento, pero a medida que lloraba y que yo me entraba como en oración, yo sentía que yo me quedaba más sola y que las personas iban de mi lado y que muchas personas volvieron a ver en mí
la Evelyn más de pronto orgullosa, más del cuerpo, más la mujer física, Más el exterior. más el exterior que el interior. Y yo decía, pero ¿cómo así? Entre más oro y es lo que más se ve, pues eso no tiene como que no me concuerda. En medio de eso, yo ya estaba en la universidad estudiando psicología. Y yo le dije al Señor, yo me quiero ir de intercambio. Eso es un sueño, me encanta. Y yo empecé a hacer todo. Y adivinen qué me dijo Dios. Que no. Que no. Y yo, pero eso qué tiene de malo, si eso es una experiencia. Y él fue muy contundente en una oración. Yo cuando les digo Dios me habla, es porque yo he aprendido a escuchar a Dios, en quedarme en oración, en orar, en leer su palabra, en disponerme a abrir mi corazón y mis oídos. Y que yo creo que uno va afinando eso a lo largo de que va orando con Dios. Hubo un libro para mí que fue fundamental, Íntimos de Marcos Brunet. Eso marcó mi relación con Dios. Ese libro a mí me enseñó cómo ser íntima de Dios. ¿Sí? Eso marcó la diferencia. Entonces, en medio de eso, yo decía, no, pero ¿cómo así? Pues, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene eso de malo? No. Y él me dijo muy contundente en una oración, te desvías de mi camino. Y ahí empezó a surgir una Evelyn que yo quiero viajar, Señor, dame esto, llévame a viajar, dame esto. Y el Señor empezó a mostrarme cómo Él me iba a llevar a otros lugares, pero no de paseo, sino de misión y de servicio. Y yo, ay, entonces yo quiero ir acá, yo quiero ir acá, yo quiero ir acá. Y él me dijo, entonces no. Porque yo lo cogí como, pues, como muy campantemente, como si vas a ir y te vas a mostrar. Y eso era doloroso para mí, porque en medio de mi círculo yo empecé a ver a mis amigos, a líderes que crecían en sus vidas, que crecían espiritualmente, pero yo no. Entonces yo me quedaba sola, se rompieron amistades de años, muchas cosas. Y yo decía, ¿pero por qué? En medio de eso, yo ya conocí al que ahora es mi esposo. Oramos, eso era una relación muy bonita, eso sí, Dios no me dijo no. Fue lo único. Yo creo que fue porque ahí sí me dediqué a hacerlo muy bien. Nosotros duramos 5 años de novios, 5 años en castidad y ahora llevamos 5 años de esposos. Pero en eso, entonces era 6 meses, venga, conozcámonos, nos vamos a dar ni un piquito, vamos a orar, nos reuníamos a orar. Creo que ahí sí yo me tomé la tarea de ser muy juiciosa, paso a paso, lo que yo sentía que Dios nos decía. Pero en medio de todo este proceso de los no, mi esposo recibe la confirmación de Dios de irse de misión. Y él decide renunciar a todo e irse 10 meses a misionar. En esa época, ¿tu novio o tu Mi esposo? novio, Okay. en esa época. Evelyn, pero yo tengo una duda porque a todos nos pasa. Esos no que recibimos de Dios no son tan chéveres al recibirlos. ¿Cómo te sentías tú en ese momento con esas respuestas? Porque pues uno dice, soy juiciosa, le sirvo al Señor, leo su palabra, soy obediente. A ver, Señor, pero ¿por qué tantos no? Entonces uno cree que porque está en los caminos del Señor, en que lleva una vida no perfecta, porque perfecto solo es Él, pero sí en orden, como con la intencionalidad de agradarlo, uno cree que a todos le tienen que decir que sí, que el Señor a todos nos tiene que decir que sí, y no es así. En ese momento era la sensación de frustración. Era una frustración. Ahí era donde les decía, yo veía que todos avanzaban en sus vidas y yo no. Cuestionabas. Claro, yo, pero ¿qué pasa? Pues entonces, ¿qué pasa conmigo? Y ahí hubo un retroceso en mi vida porque yo empecé en ese mismo como me sentía a devolverme entonces, es que entonces soy yo, entonces yo tengo un problema, entonces yo alejo a la gente de mi vida y eso fue dolorosísimo porque de verdad me quedé sola. En ese tiempo entonces mi novio se va para el Chocó de misión y literal ahí yo quedé completamente sola. O sea, mis amigos de comunidad se aislaron. Ahora entiendo que Dios necesitaba que yo estuviera sola, pero en ese momento ellos, chao.
era yo decía, pero hubo algo muy contundente y a mí me dolió mucho. Y es que yo le decía, Señor, entonces permíteme servirte a todo el tiempo, a tiempo y a destiempo. Y él me dijo, no, no. Y eso para mí fue muy duro porque en medio de eso me quitaron todo el servicio en mi comunidad. Wow. O sea, fue Eso. todo, desde la bienvenida. Yo no podía decir, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. La decoración, no, tampoco. Nada. Y, siento acá el corazoncito porque quienes le servimos a Dios, uno ama esto. Y eso fue así, o sea, eso fue, ¡pum! No, Evelyn ya no puede servir. Yo decía, mi líder se sentó conmigo, ella me dio sus explicaciones y yo decía, esto no viene de acá. Y yo recuerdo que una vez yo fui a mi casa, yo lloraba y yo le decía, ¿qué es lo que querés entonces? Mi destino es estar sola, listo, entonces yo voy a estar sola, le decía a Dios. Y a partir de ahí fueron más o menos 2, 3 años de silencio total del Señor. Uy, larguito ese silencio. Fue un desierto de 2 años y el tercer año no fue tan como que salía del desierto y igual él seguía en silencio. Lo único que yo sabía que estaba fijo era mi relación, porque era una relación estable. De resto, nada, no habían amigos. O sea, yo conocía a personas de la comunidad, pero yo no tenía un amigo con quien hablar. No había un servicio. Nunca me alejé de Dios. O sea, yo nunca cuestioné a Dios el hecho de por qué. No, yo sabía que él me decía, no, a mí me dolía, yo se la alegaba, pues, pero vení, pero ¿por qué? ¿Por qué tantos no? ¿Por qué me tengo que quedar sola? ¿Por qué? Pero nunca me alejé, nunca dejé ir al grupo. Yo iba al grupo, yo llegaba tarde al grupo para que nadie me viera, porque yo ya me sentía mal. Yo me sentía mal de ver a mis amigos y servidores haciendo lo que yo hacía y que yo lo quería hacer, pero no podía hacerlo porque me dijeron, no puedes. Y yo ya oraba y Dios no me hablaba. Y eso fue un silencio muy grande, fueron 3 años de silencio de Dios. En medio de ese silencio se rompió cuando yo ya empecé a orar más contundentemente por mi matrimonio, para saber si, pues, venga, Señor, entonces este man sí o no, pues, porque ya 5 con años. tantos no, pues uno ya se cuestiona si es que sí o sí no, ¿cierto? Total. Porque mi carrera siempre firme, porque yo sabía que mi profesión, pues que la psicología me iba a permitir acercarme a las personas y que pues estaba ahí el plan de Dios. Y yo empecé a orar mucho en medio de eso. Dios empezó a romper los silencios, pero muy contundente a mostrarme, claro, el esposo, el ministerio. Ahí yo sentí que yo empecé a resurgir. Ahí yo empecé a sentir que Evelyn, la amada, la servidora, la hija de Dios, la que tenía todos estos potenciales que les dije ahorita, de que soy profesional, de que soy íntegra, volvió a salir. ¿Cierto? No servía directamente en un lugar. Y ahí Dios me empezó a decir, te estoy entregando tu mayor servicio. Te estoy entregando tu ministerio. Te estoy entregando el lugar donde vas a poner a prueba todo lo que sabes. Y él empezó, te entrego, te entrego, te entrego. Y eso empezó a pasar cuando yo ya decidí casarme. Ahí Dios rompió su silencio diciéndome, te estoy entregando. Y yo le preguntaba, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tantos no? Nunca ahí me había dado una respuesta. Yo ahí ya me caso el 25 de enero del 2020, entrando a pandemia, ¿cierto? Yo ya me caso y empezamos a ver muy bonito la abundancia de Dios, porque Él nos dio muchas promesas. En medio de decirme, yo te entrego, yo te entrego, yo te entrego, Él me decía, vas a hacer esto así. O sea, ya era muy bonito porque ya era muy puntual. Y a partir de ese momento, Dios empezó a mostrarme y mi esposo y yo a hacerlo. Y ahí entendí que Dios me estaba puliendo
para algo que es muy importante y es la dependencia a Dios. Todo ese silencio, todos esos no, fue un tema de depender de Dios. Dios me estaba puliendo y a partir de aquí llega algo muy importante y es que nosotros nos casamos y yo estaba sin trabajo. Llega la pandemia, peor, pues era muy difícil. Y Dios siempre nos dio una paz que sobrepasaba todo. A mí ya eso no, pues a mí no me preocupaba. Y ya las respuestas de Dios eran, dependes de mí. Ok. Dependes de mí. Entonces, mira, ya no eran los no, sino que era como yo te digo qué hacer, pero dependes de mí. En medio de eso me dieron varias propuestas de trabajo y Dios volvió a decirme, no, eso no es lo que yo quiero. Listo, Señor, yo sigo orando. Y ahí hay algo muy importante que yo he aprendido en mi caminar y que no me doy gloria. Y que hoy, pues, a quien me esté escuchando, es eso, no soy yo, porque no soy yo. Pero aprendí a obedecer. Y esa obediencia hoy me da abundancia. Y no me estoy refiriendo a una abundancia en economía, sino una abundancia en amor, una abundancia en nuevas personas que me rodean, una abundancia en talentos. La obediencia a Dios me ha dado abundancia, me ha dado un norte. Y eso yo hice, obedecer. Los no cada vez se hicieron más fuertes después de ese momento, volvieron. Yo creo que eso no va a parar. Yo ya como que ya he entendido Dios cómo opera en mí. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen como una forma de conectarse con Dios. Pero cada vez eran más fuertes y es eso. Yo me postulaba a un trabajo, él me decía, no es por ahí. Pero a partir de ese momento pasó un año mandando hojas de vida y nunca recibí una llamada. Nunca. En un año exacto, Dios porque mío. Yo los conté, yo dije, un año, Señor, ya no más, por favor, ya fue suficiente. Nunca me llamaron, nunca. De verdad, se los digo, no estoy mintiendo. Ni siquiera para preguntarme, pues, o que se equivocaran de número. Nunca. Te comprendo. Y eso para mí fue otro tiempo muy duro. Yo me sentía muy frustrada como profesional, como mujer, como todo. Yo decía, entonces, pues sí, yo ya me casé, ya tengo una responsabilidad más grande, Señor, sí, yo sé que tú me das todo, yo dependo de ti, pero yo quiero trabajar, yo quiero poner en práctica lo que yo hago. Y ni una sola llamada. O sea, yo nada. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pues ya llegó un momento en que sí me preocupé. Y volví otra vez a, soy yo tengo un problema, y algo pasa, soy yo como mujer. Y yo, Señor, si soy yo, muéstrame entonces todo lo que me falta por trabajar. Pero él me decía, dependes de mí. Eso les dije que pasó un año. En medio de ese proceso, que yo no tenía trabajo, yo empecé a experimentar ciertos dolores corporales. Esos dolores corporales eran en mi parte baja, todo lo que era la pelvis, la cintura, y empecé a tener unos periodos menstruales muy fuertes, muy marcados. Yo fui al médico, pero estábamos en pandemia todavía, pues estábamos en COVID. La verdad, pues no me pararon muchas bolas, sí. ¿Cierto? Porque pues no, usted es mujer. Ahorita lo importante es el tapabocas. Exacto, claro. ¿Cierto? Como usted es mujer, usted le viene el periodo cada mes, entonces esos son sus periodos menstruales, ¿cierto? Bueno, no. Pero resulta que yo pasé de ir un mes a urgencias a ir al otro mes porque yo no aguantaba el dolor. Y un día yo me estaba bañando y yo me miré y yo dije, ay, yo creo que yo estoy en embarazo. Porque yo me vi un bulto en la parte izquierda de mi parte baja y yo dije, ay no, yo creo que yo estoy en embarazo. Entonces yo me hacía así, no, yo creo que esto es un bebé. Sin embargo, nunca pues como que salió de ahí, nunca se lo dije a mi esposo, no. Yo esperé y a los 3 días me vino el periodo y fue un periodo muy doloroso, muy intenso. Y vimos otra vez al médico porque yo decía, esto no es normal, o sea, ¿qué es esto tan fuerte? A mí me dan unos calambres, yo me tiraba al suelo del dolor
Y así pasaron 6 meses, yo yendo a urgencias, diciendo que me dolía demasiado, que me dolía el cuerpo, que me dolía la pelvis, hasta que un día yo le dije a mi esposo, vámonos para el médico, pero yo de allá no me vengo, sin un examen, sin una revisión, sin algo, porque es que eso no me parece normal. Y en medio de eso, cuando yo le dije a mi esposo, vámonos para el médico, me da un dolor muy fuerte, yo entro al baño y expulso unos coágulos de sangre, literal de este tamaño, y eran negros, completamente negros, Dios. con un olor fuerte, maluco. Y yo dije, vámonos. Y nosotros nos fuimos por urgencias, mi esposo siempre conmigo. Y yo le dije al doctor, mire, yo no me voy de acá sin que usted a mí me haga algo, me mande algo, yo necesito que usted me ayude. Pero yo llevo 6 meses viniendo cada mes por un dolor muy fuerte. Por favor, mire mis historias clínicas, las historias de que yo vengo acá y cómo no me hacen ni un examen, hágame algo diferente, a mandarme pastillas. Yo sé que soy mujer, pero cambien el discurso. O sea, yo estaba desesperada. Claro. Y ese día él me dio unas órdenes médicas para hacerme un examen, no sé qué, y para mandarme al ginecólogo. Bueno, era un avance. Pues al otro día yo me fui para pedir la cita, todo, y logré conseguir la cita con ginecología, y el ginecólogo me mandó una serie de exámenes para empezar un tratamiento. A los 15 ya me estaban haciendo los exámenes. Claro, para mí eso era importante. Sí. Y en medio de esos exámenes ya los llevé ante el ginecólogo. ¿Y cuánto dura más o menos una cita de un ginecólogo, una EPS? 20 minutos, 25. La mía duró 1 hora y media, y en pandemia, como les digo. El doctor veía mis exámenes y él se quedaba, miraba y miraba, y él miraba el sistema y miraba los exámenes y me miraba a mí, y yo dije, Espíritu Santo, yo te pido que vengas a este momento, a este lugar. Hay algo que está pasando. Sí, claro, para mí no era normal, hasta que él me dijo, ¿me puedes dar un momento, por favor? Necesito hacer una llamada a un colega. Él salió, hizo su llamada, volvió y me dijo, espérame, yo voy a mirar si me dejan autorizarte algo de una vez. Y yo, bueno, doctor, porque él no me decía nada. O sea, pasaron como 20 minutos él revisando documentos y él salió. Cuando él volvió, yo digo que el Espíritu Santo me iluminó, porque yo le dije, doctor, venga, hagamos una cosa, dígame lo que usted me tenga que decir, porque yo necesito tener un descanso. Yo necesito saber qué tengo para descansar, porque llevo 6 meses con un dolor impresionante que yo no sé qué es. Y yo tenía mucha paz, o sea, en ese momento. Pero digo que fue el Espíritu Santo. Y él me dijo, mira, hay exámenes que te salieron malos, hay otros que te salieron al límite. Mi diagnóstico, mi presunto diagnóstico es que tienes un tumor en un ovario, en el ovario izquierdo. Necesito comprobar, necesitamos saber que esto no sea malo, pues que sea benigno, cancerígeno, no sé qué. Sin embargo, con los exámenes, esto nos puede dar de que no estamos hablando de algo muy bueno. Y yo recuerdo que yo hice, de verdad yo descansé, porque yo quería saber a qué tenía, o sea, era, al menos se me quitó. No te asustaste, no, la verdad no lloraste, no te dio angustia, nada. Ahí en ese momento con el doctor no. Yo necesitaba, era como, ya por lo menos, pues como por lo menos ya alguien va a saber un poquito de mí, pues de qué tengo, del doctor, no sé qué. Y no sé si han cogido el hilo y recuerdan que toda mi historia ha sido de querer que alguien me vea, querer tener un lugar. Y fue muy bonito porque ahí Dios me dijo, es que yo siempre te he tenido. Y en medio de ese momento yo me vi en las manitos de Dios. Y recordé todo ese silencio, o sea, Él me llevó como a esa historia mía de vida que ya les conté. Me llevó a esos momentos de desierto, me llevó a ese silencio, me llevó al tú dependes de mí. Y ahí fue que Él empezó a decirme, tú dependes de mí, y a partir de ese momento vas a hacer y a decir exactamente lo que yo diga. Y ahí pues empezó como un proceso, yo ir al médico. A los 15 días ya estaba en quirófano. Ya estaba en quirófano en la Clínica Vida, que es una clínica
para el tratamiento de las personas con cáncer. Entonces, desde ese momento yo fui tratada como una paciente oncológica. Eso sí me dio un poco más duro, porque yo le decía, Señor, ¿cómo interpreto esto? ¿Cierto? Yo ya sé, sí, Señor, yo dependo de ti, tú me tienes en tu cuidado. Y en medio de eso empezó en mí la idea, porque yo digo que en ese momento principalmente fue de Evelyn, de pues yo puedo morirme, y eso también hace parte de los planes de Dios. Y empecé a hablar eso con Dios. Y empecé a entender todos esos no de Dios. Empecé a entender que los planes de Dios también tienes no, y que Él me puede decir, no vas a tener hijos, no vas a vivir hasta una adultez, pues no vas a ser adulta mayor, no te voy a sanar de la enfermedad. Y eso a mí me dio paz, mucha paz, trabajar en eso, entender que era un momento de vida y que podía sanarme, pero que también podía no sanarme, y que eso era parte del plan de Dios. Y eso fue fundamental para mi vida, eso fue fundamental. A partir de ese momento a mí me operaron y el diagnóstico de la cirugía fue muy bonito, porque nosotros entramos a cirugía, pero en esos 15 días de lapso del examen, del médico y de la cirugía, hubieron muchas oraciones, muchas personas orando por mí, y yo oraba por eso, porque el Señor simplemente actuara lo que tenía que actuar. Nunca fue una oración contundente de, ve Señor, sáname, por favor, sáname. No, Señor, tú tienes el control, tú esto. Y en esas oraciones yo sentía mucho el poder de Dios, yo sabía. Yo me hice exámenes particulares, en todos los exámenes aparecía, pues cierto que teníamos pues como el tumor, yo tengo los exámenes, todo. Llegamos a la cirugía, a mí me entraron, yo antes había firmado varios papeles con mi esposo, el doctor muy bonito, un doctor cristiano, ¿cierto? Quien me iba a operar coincidió, que era un doctor que creía, y él decidió citar también a mi esposo antes de la cirugía para explicarle, y él nos dijo, yo quiero que sean conscientes que con esto ustedes pueden que no sean padres, porque puede que tengamos que extraer el útero, los ovarios, ¿cierto? Y la respuesta de mi esposo fue, doctor, primero es mi esposa, primero es la vida de mi esposa, ella es mi esposa, haga lo que tenga que hacer. Yo le dije, sí, así es, pupón, firmamos, yo me entré para cirugía. Yo me acuerdo que antes de la anestesia, yo le dije, deme un momento, yo le dije, Espíritu Santo, tú estás acá. Señor, estoy en la palma de tu mano. Eso fue lo que yo dije, yo ya me dormí. Cuando desperté y ya estuve con mi esposo, los resultados fue, no encontramos el tumor. Wow. Ahí fue, yo no sé cómo explicarles. No, yo me imagino. Yo lloré impresionante, pues, y yo con la herida, ¿sabes? Y fue eso, no había tumor, la clínica nos dio todos los videos de la cirugía para mostrar, pues ellos tenían que asegurarnos de que sí habían hecho un procedimiento quirúrgico, claro, y que fue realmente porque no lograron ver nada. Y eso fue para mí muy hermoso, o sea, yo decía, Dios mío. Y yo recuerdo que en una noche a solas en la recuperación, yo dije pues como que quería aprovechar que estaba solita, porque pues a uno lo cuidan y todo eso, y yo le dije, ay Señor, yo creo que por fin estoy entendiendo algo. Yo sentía que Él me decía, ay mijita, es que usted es tan terca. Y yo le decía, Señor, yo creo que ahora estoy entendiendo que lo que tú todo este tiempo me has demostrado es que yo soy una mujer tan valiosa, que mi vida ha estado siempre en ti. O sea, tú has dejado que yo llegue a límites, pero ese límite no se extiende. Pero yo apenas lo veía, porque yo empecé con un proceso de cuidar mi cuerpo, de hacer las dietas, pero entonces en ese proceso de cuidar las dietas no se extendió mucho, llegó la intervención de Dios. Luego llegó ese proceso de que todo el mundo se alejara, y ahí es donde mucha gente se aleja de Dios, en medio de esa soledad, de perder esos amigos, y yo no me alejé. Tú permaneciste. Yo permanecí. Y cuando ya era lo más crítico, 3 años de desierto, aparece Dios, interviene y luego me empieza a entregar del ministerio.
¿cierto? Cuando estaba en ese matrimonio tan bonito, no había trabajo, un año sin trabajo, pero luego en ese año llega la enfermedad, pero al decirme, mira, y yo le decía, Señor, y si el diagnóstico hubiera sido otro, también gloria a ti. Y quizás, y ahí entendí que permanecía. Total. Porque si siendo adolescente y joven no me fui, porque esas cosas duelen para uno, ahora no uno con una situación de estas. Le decía, Señor, si la situación hubiera sido otra, si el diagnóstico hubiera sido otro, yo acá estuviera igual. Sí, hay algo bien bonito que podemos como deducir, por decirlo así, o yo, y es que primero, pues obviamente Él nos llamó primero y Él nos amó primero, ¿cierto? No, muchas veces la religión nos vende que nosotros somos detrás de Él, pero realmente Él es a nuestro encuentro. Pero sí siento que Él te dio un carácter muy especial, porque desde esa primera vez, pues independientemente si el tema pues fue tan acorde a ti o no, pues tú igual estabas muy chica y habías tenido situaciones muy complicadas y de esa historia con Dios demuestran un carácter y ese carácter significa que Él te selló. Y lo que dices ahorita, seguramente los no van a parar, seguramente vienen muchos sí también, seguramente vienen muchos no, pero eres una mujer que Dios te ha sellado con un carácter muy diferente, muy especial, una mujer que sabe esperar. Y lo más importante es que no te alejaste de Él, porque aunque todo el mundo pareció irse, Él jamás se fue. Sí. Él jamás se fue y nosotros humanamente no seríamos capaces de permanecer si no tuviéramos la intervención del Espíritu Santo. Entonces la invitación es a esa, que dependamos de la presencia de Dios, lo que tú decías ahorita. Algún día leíste un libro que te ayudó mucho a esa intimidad con Dios y es que definitivamente cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, la gente puede tal vez ausentarse, pero jamás nos vamos a sentir tan solos porque Él está a nuestro lado. Me hiciste acordar de algo, Judy, con tus palabras. Muchas gracias. Y es que mi mamá siempre, ahorita que hablábamos de las mamás, me ha dicho, pues, madre, mi princesa es mi princesa. Y Dios me ha dicho, tú eres mi princesa. Pero es eso, porque las princesas tienen un sello, ¿cierto? Ujú. Y sabemos qué caracteriza a una princesa. Mm. Pero las princesas de Dios también las conocemos. Una Sí. Ruth, una Esther. ¿Quiénes fueron? ¿Qué lugar ocuparon? ¿Cierto? Y Dios hasta dónde las ha llevado. Yo espero nunca cuestionar esos no de Dios. Yo espero. No ha pasado hasta el momento. De una manera que yo, no, la verdad. Pero ay, también me reconozco muy humana muchas veces. Y yo le decía a Dios en una oración hace poco, Señor, o sea, es increíble mi falta de fe. O sea, yo a veces le digo a mi esposo, estos días estábamos escuchando una predicación, nos reímos mucho, porque yo le decía, ay no, yo siempre le oro a Dios por el mismo pecado. Y él me ha dicho mucho, pues es tanta tu falta de fe, o sea, que hasta te puedes, ¿cierto? No salvar y culparte por un pecado que Dios ya te lo perdonó, te salvó, porque Él renueva sus misericordias cada mañana, por esto y por esto, o sea, Él me predica, me dice, pero tú sigues ahí. Cuando se acaba la predicación y dice el predicador, que es el líder de mi comunidad, y no permitas que el pecado del pasado estorbe en tu salvación. Y lo más chazo le ha dicho, ay Dios, ¿por qué no me habla contundente con este Ay, tema? pues. Y él me miró y los dos muertos de la risa. Y es eso, o sea, la falta de fe en medio de todo esto. Sí, y ojo porque lo que tú decías ahorita, no cuestionar a Dios no significa no preguntarle a Él por qué Ujú. no, porque es abrir de verdad que nosotros nos podemos comunicar con Él y aprendemos cómo, en oración, leyendo la palabra, o sea, de verdad que puedes escuchar a Dios leyendo la palabra de Dios, o sea, esa es la mejor forma de escucharlo a Él y no significa, es como la aclaración, no significa no cuestionarlo, no significa no decirle a Dios, sabes qué Dios, yo quiero saber por qué no. O sea, yo quiero saber entonces cuál es tu voluntad, porque entonces si mi sueño no está alineado contigo, está bien, yo lo suelto, Ujú. pero entonces dame la claridad de qué espero para mi vida, porque finalmente necesitamos esa guía y sí la podemos tener, porque eres también como un testimonio muy bonito de que tú siempre te has movido en, hey, espérate, o sea,
es un no, pero ¿por qué no? O es un no, pero espero, o es un no, pero ¿qué hago? O sea, igual somos humanos y te vas a desesperar y quizás vas a angustiarte un poco por ese futuro que, hey, venga, yo ya estudié pues la universidad y acá llevo un año, y entonces ¿para cuándo? Pero es decirle así, es en serio decirle, Dios, con la tranquilidad, ¿para cuándo? O sea, ¿qué hago mientras tanto? Pero no es irse de él, es buscarle a él y seguir ahí preguntándole a él para cuándo. Sí, en medio ya de todo esto, lo que sigue acá es un desenlace muy bonito que ya para contarles, porque acá llega Pablo y en medio de ese desenlace tan bonito es el hecho de que Dios ahí empieza a darme muchas promesas, a darme en abundancia. Nosotros hoy tenemos nuestro bebé y ha sido promesa de Dios, ha sido regalo, porque después de ese tumor yo dije, ay, qué rico, ya, eso va a desaparecer y no desapareció. Llegó otro diagnóstico que es una endometriosis. Una endometriosis es una enfermedad hormonal que afecta a más de 3 millones de mujeres en Colombia y que es una enfermedad multisistémica que afecta considerablemente la vida de la mujer. Es una enfermedad que daña, yo digo esta para sé que es muy fuerte, pero sí la he vivido yo, la calidad de vida de quien lo vive. Solamente las mujeres que sentimos que es un dolor interno, porque yo lo que sentía en mis crisis de dolor era que algo se me desprendía por dentro, digo que lo podemos contar. O sea, quien vive un dolor, una situación, es como quien lo puede decir realmente. Sí, total. Y yo empecé entonces con este diagnóstico, con la endometriosis, y eso ha traído muchas dificultades en mi vida a nivel de salud y a nivel de intimidad, porque afecta mucho la intimidad sexual. Y eso es un testimonio que yo tengo con mi pareja y no lo cuento hoy acá muy del todo porque es de pareja, pero lo que corresponde a mi parte es decirles que la enfermedad afecta tanto que mi cuerpo muchas veces no está preparado, por ejemplo, para una intimidad sexual. Esto afecta. Y ahí entra el decirle, uy, señor, venga, esto es fuerte. Y afecta el hecho que me digan, por 5 meses no puedes tener un encuentro sexual, porque así son mis tratamientos. Y ahí es donde yo le digo, uy, señor, estás puliendo mucho, ¿cierto? En otros temas más fuertes, porque es otro no camuflado, como le digo yo, ¿cierto? Es otro no. Y en esos no es encontrar un esposo que ha valido. Y ahí es donde entra también un esposo que no se fijó en mi físico, un esposo que se quedó conmigo 5 años en castidad, porque Dios nos enseñó a ser castos para lo que teníamos que vivir en el matrimonio. Qué bonito. Y ahorita detrás de cámaras, antes de iniciar, tú nos decías algo que a mí me impactó mucho, y es que los no también hacen parte del propósito, y que de pronto en el momento que recibes el no es un impacto fuerte, porque siempre queremos que nos digan que sí, ¿cierto? A nadie le gusta que le digan que no, y uno no entiende el por qué no, pero después de que pasa el tiempo, hoy ya lo cuentas y ya entiendes qué había detrás de todos esos no, y en esos no qué tanto aprendiste y cómo pudiste estar más cerca del Señor y tener una intimidad más fuerte con Él. Porque mira que cuando todos se fueron y te dejaron sola, entre comillas, tú no te fuiste. Tú fuiste, le peleaste, le discutiste, le preguntaste, pero eso te acercó mucho más a Él. Total. Y en todo lo que nos has contado he aprendido un montón, pero me impacta muchísimo la forma como recibías esos no, la forma como recibiste el primer diagnóstico, que yo pensaba y yo decía, ay, no, donde a mí me digan una cosa de esas, yo como que me desmorono. Pero tú estuviste tranquila, o sea, tú como que dijiste, uy, descansé porque por lo menos sé que tengo, pero no es esa angustia, no. Cuando los sentaron a los dos antes de la cirugía, y a una pareja joven, cristiana, que cree en la familia, en los hijos, y que un médico les diga, esto que te vamos a hacer, no van a poder tener hijos. Y no importa, o sea, siempre lo recibiste con tranquilidad, aceptaste esa voluntad de Dios,
Y eso es bien bonito y eso solamente lo da cuando tú tienes una intimidad con el Señor real y profunda. Cuando tú puedes entender esos no y los aceptas. Cuando tú le dijiste, así no me sanes, yo voy a seguir acá. Así no me des lo que yo te estoy pidiendo, aquí voy a permanecer. Eso me edificó demasiado y me enseñó Gloria mucho. a Dios. Muchas gracias. Gloria a Dios, y conecto lo que dices con lo que tú ahorita decías, Judy, lo llevo para mi vida. Y tú decías ese sello de carácter. Y yo creo que es eso. Es Dios me ha dado un carácter porque yo, Evelyn, humanamente no lo tendría. ¿Sí? No lo tendría. Yo humanamente creo que sería una mujer ambiciosa. Yo hablo mucho eso con Dios y yo como que le digo, uy, yo creo que yo sería así. Y yo sería una mujer ambiciosa. Yo como profesional siempre he querido ser muy reconocida. Y yo soy de las que yo, no, yo debería estudiar, hacer eso, y Dios me dice, no, Él me empieza a pulir y Él me empieza a llevar, al punto de que muchas cosas que yo hago de mi profesión son a servicio, y vuelven esas promesas de Dios de que yo dependo de Él, económicamente yo dependo de Dios. Ahorita le preguntaba detrás de cámaras a Judy que cuando salía este episodio, porque al día de hoy estoy cerrando una marca que apenas lo vamos a anunciar. Voy a cerrar una marca que construí psicología hace 5 años con una amiga, colega cristiana. Llevaba hace un año orando por esa decisión y hoy con mucha tranquilidad se toma esa decisión de cerrar esta marca, porque ya no está anclado mucho a lo que Dios necesita que yo haga con mi profesión. Y si por mí fuera, pues yo me quedara, porque pues es un sustento seguro, al menos mensualmente. Voy a ser mamá, voy a necesitar una economía, pero antes es Dios diciéndome, no, venga, es que dependan de mí totalmente. Entonces, al día de hoy, vamos a hacer de cuenta que yo voy a empezar de cero a nivel profesional, ¿sí? Y créame que tengo mucha paz en mi corazón, porque he aprendido a saber que Dios me lo da. Entonces yo les decía, mi bebé también es ese milagro, porque empieza a ver todo ese tema, la endometriosis, todo ese tema de la sexualidad, fue muy difícil. En medio de todo esto, logro quedar en embarazo, porque yo llevaba 4 años sin menstruar a causa de los tratamientos. En medio de un examen, el doctor me dice, tu cuerpo se está preparando para dar vida. Yo lo capto, porque no se puede dejar ese mensaje atrás. En el 2020, diciembre del 2023, Dios nos pone a orar a mi esposo, a mí, por la familia. Y nosotros decimos, ay, bueno, vamos a orar. Nunca yo dije, vamos a ser papás, ese es el año de la familia. Pero sí pasó el hecho de que yo dije, ¿qué está pasando acá? Pues la familia. Y en febrero, justamente por estas épocas, sí, no sé si febrero del año 2024, se mueren como en 2-3 semanas 5 personas cercanas, entre ellos familiares. Y yo dije, con razón, teníamos que orar por la familia. Mejor dicho, eso fue un fuertísimo enfrentar la muerte, la enfermedad, y fueron muertes muy así, todas. Uh-huh. No hubo alguien que llevaba años enfermo y se murió, no, fueron muertes espontáneas, infartos, bueno, de todo. Y eso fue muy duro. Mi esposo y yo dijimos, ahora entendemos por qué había que orar por la familia, porque el Señor nos va a poner ahí, ¿cierto? Claro, vaya, oren por haga las novenas, no sé qué, acompañe el otro, haga. Pero después de eso, mi esposo y yo empezamos a sentir que no, que ya era el momento de intentar ser padres. Y empezamos a orar, y Dios nos empezó a confirmar. Tan sencillo como que alguien desconocido nos decía, venga, tenga hijos, así. Tan sencillo como que en una predicación era como, tu enfermedad hoy no va a ser el límite para que tú tengas ese regalo de Dios, una bendición, un hijo. Tan sencillo y tan contundente como que fuimos a una noche de oración en nuestra comunidad, y en esa oración el predicador oró específicamente por una mujer que no podía tener hijos, que tenía una enfermedad y que Dios le iba a permitir tener hijos.
Y yo no podía dejar pasar eso, porque quien les decía, uno afina como es escuchar a Dios. Y mi esposo y yo tomamos la decisión, nos fuimos para el médico, era un año de tratamiento. Yo suspendo varios medicamentos, en esos medicamentos, en la suspensión, a mí me llega el periodo después de 4 años. Pues el médico me dijo, no, tranquila, espere, eso es que el cuerpo se está acomodando, pero no, en ese llegó el periodo. Yo recuerdo que él me dijo, a los 5 días exactos usted tiene relaciones sexuales con su esposo después de que se le vaya el periodo. Pues yo hice caso, ese día oramos, le entregamos todo a Dios y ahí Dios nos dio el milagro de la vida y nos permite ser padres. Y llega nuestro bebé Pablo. Pablo es esa bendición de Dios, es esta promesa cumplida, es este sí en medio de muchos no. Sí, es un sí muy deseado, muy anhelado. Es el nombre de Pablo es porque Dios también nos lo dio. Él me mostró en un sueño que iba a ser un hombre y que iba a ir a predicar con nosotros a otros lugares y que su nombre sería Pablo. Y ahí está, y acá, así no mueves, acá está Pablo, acá está Pablo. Y así ahí llega Pablo en medio de esa promesa. Y Dios nos muestra cada vez más de que Él tiene el control y que dependemos de Él. Entonces yo hoy como profesional atiendo personas, amo atender personas, amo atender parejas, amo lo que yo hago. Y hoy me presento acá no como la psicóloga, por eso ni siquiera lo quise nombrar mucho, sino que me presento como lo que hago de Dios y con los sí que ya hoy todos los días le doy a Dios. Y no sé qué va a pasar, pues tengo muchos sueños, ya se los puse a Dios, quiero Evelyn, quiero hacer esto, quiero atender de esta manera, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Si Él los aprueba, posiblemente ya verán lo que llega a nivel profesional para mi vida, así como llegó Pablo. Así, o sea, Dios se ha desbordado porque decidimos, mi esposo y yo decidí decirle, listo, dependo de ti. Y hoy termino como empecé. Hoy soy esta mujer que no es Evelyn, es lo que Dios ha hecho y que cada que me invitan a contar un testimonio lo dejo, lo resalto. Y es, Dios necesita mostrar que Él es un Dios que sigue vivo, que sigue haciendo milagros, que sigue dependiendo y que sigue dando. Amén. Amén, Wow. qué bonito. Gracias por tu sí entre mujeres. Gracias por ser voz también a muchas personas que necesitan un pellizquito ahí de esperanza, aún si se puede, vamos. Nuevamente, decirte que tienes un carácter bien especial que se quedó en nuestro corazón. Dama, gracias también por esta tarde. A todos ustedes, gracias por quedarse hasta acá, hasta este episodio, hasta el final. Ayúdanos a compartirlo. Sé que este episodio y muchas de las historias va a llegar a muchos corazones. Síguenos, por favor, también en las redes sociales. Estamos en todas las redes como Entre Mujeres Med y ahí también vamos a estar poniendo contenido que nos va a ayudar a todas. Así que hasta una próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.